Gràcies per aquesta música. Gràcies a Utara, la parella que conserva i difon la música dels Kickapoo, una música que quan la sents
Jo recordo la lectura del llibre de Santiago Tejedor, que ara vindrà, que se m'ha aquí darrere, que explica una cosa molt interessant, no? No ho explicaré això, no? A vegades les històries, ara ho comentava amb arribar amb José María Perceval, benvingut José María, que són més importants que la història. Una història que vulgui tenir pretensions d'explicar una societat, una vida, un territori, un assaig, pot ser a vegades malàrit i incomplet. Les històries són d'acord, com per exemple aquesta, que és una història d'un cap de tribu Kickapoo. Subtítol és molt clar, un viaje imposible al norte de Kickapoo. ¿Pero qué es imposible? Bueno, la gente Tejedor, aquí present, mira Santi, mira. Van a... Suposo que ho coneixeu pràcticament tots. El Santiago Tejedor és periodista, és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona de Ciència de la Comunicació, codirigeix el màster de periodisme de viatges i és director de comunicació. José María Perceval, que és moltes coses, entre elles professor de comunicació autònoma, però té un peu molt fort ficat a la història. Llavors aquesta barreja historiador, periodista, professor, el fa fer incursions a molts terrenys. Moriscos, islam, xenofòbia i, en fi, la col·lecció és llarga, no ho enumerem. José María, benvingut. Santi, benvingut. I com estava dient, doncs, el viatge del Santi al Kickapoo comença amb la sort de conèixer el Xicalcamanico i plantejar-se, vull tornar-hi, vull conèixer amb ell i a través d'ell la seva gent i la seva vida. Quan hi torna, ell s'ha mort i troba el fill. Per això el viatge impossible és perquè no pot conèixer, no pot resolar la persona que havia conegut. I el fill, amb les converses amb el fill i amb la gent de Xicalcà, aquí apareix un poble, apareix una vida, apareix tot aquest mite de l'indi americà, doncs que ha quedat relegat, tancat a les seves reserves, amb una vida bastant difícil. Doncs és el que deia abans, les històries submergen a la història, perquè et donen el sentiment, et donen el pols exacte de què està passant en un lloc. En fi, us deixo amb el Santi i el José María, que ells tenen més capacitat que jo per explicar-los, ho coneixen més a fons, però sí que he gaudit d'aquest llibre i crec que és de les coses que transmeten molt bé què passa en aquell país i què passa en aquestes cultures índies que estan en aquests moments en un moment frontissa perquè la generació anterior se'n va i una és molt diferent. Quan acabi a les 8 el col·loqui i els nostres amics ens regalin un mica més de música, darrere l'escala hi ha una taula al llibre del Santi que ell ens ensenyarà molt gust. Gràcies. Bueno, pues a mí me toca hacer la presentación. Yo me había presentado, había hecho 3 presentaciones, ¿no? De estas cosas que va haciendo uno y mientras oía a Utara y al magnífico director de Altair, casi estaba haciendo una cuarta, pero bueno. ¿Qué puedo decir de la lectura del profesor Tejedor? De su libro último, que completa una línea que lleva ya investigando en una estrategia literaria bastante interesante sobre qué puedo hacer yo para entrar en este mundo de la literatura de viajes que naturalmente tiene una larguísima historia y tanta variedad de estrategias que es muy difícil encontrar ese nicho, ese lugar exacto en donde yo voy a poder hacerlo. El profesor Tejedor ha logrado hacerlo
con una reflexión que haré en un momento que parece que me dejan al final. Ahora voy a hacer la introducción más bien a la temática de Chacó Canigó y la nación Kickapoo. Estas semanas pasadas ha ocurrido en Canadá un fenómeno que no es nada extraño en las comunidades, naciones, pueblos originarios. Es una epidemia de suicidios en masa. Concretamente, yo siguiendo la línea, aquí no he traído notas en papel, me las he escrito en el cuerpo. Y a veces que voy actuando y voy sacando diversos... no os preocupéis, solo se da la mano, porque evidentemente no tendría mucho éxito. La nación, para decirlo exacto, la nación Atahualpiscat ha tenido en el último año 100 intentos de suicidio. 100 intentos de suicidio sobre una población de 2.000 personas son muchos. Hace 2 semanas, 10 en un día. Naturalmente esto ya empezó la prensa canadiense, que es en Canadá, cerca de Ontario. Cerca de Ontario, es decir, está a 9.000 kilómetros de Ontario simplemente, ¿no? Y a más o menos 3.000 kilómetros de la próxima población. Suena aislamiento, ¿no? Este grupo bueno, ya ha empezado a preocupar la prensa canadiense ha preocupado, habida cuenta de que ya ha habido 2 epidemias en los 2 últimos años, le llamamos epidemia, no sé cómo llamarlo yo a esto, ¿no? Ha ocurrido en la nación inuit, en un grupo de la nación inuit, cerca de Manitoba, y en otro grupo de otro, ahora mismo no me viene el nombre, otro grupo étnico canadiense. Bueno, ¿qué me ha hecho reflexionar a mí sobre un concepto que es la resiliencia, que ahora está muy apartado, muy metido, muy mediatizado, muy metido en esta sociedad neoliberal y se dan muchos cursos? No os preocupéis, lo vais a oír en los próximos años. Ahora está de moda en Estados Unidos, ya viene aquí. Resiliencia es, hablando crudo y llano, resistencia. Pero no exactamente resistencia, porque el origen de la palabra resiliencia es hacer un arco, por ejemplo, que se tensa, ¿no?, cuando lanzas la flecha, y que vuelve a su posición original cuando has hecho el arco. Es decir, esos materiales que sufren agresiones del exterior, pero que vuelven a una posición original. Yo tenía esta teoría, es decir, aplicaba esta teoría de la física, que luego se ha pasado a la psicología y que ya digo, ahora se está extendiendo demasiado, quizás mediatizándose con cursos para economistas en ESADE, no sé si hay algún alumno de ESADE, pero era la que aplicaba a los pueblos originarios. Esta capacidad de resiliencia, de coger y sufrir un montón de agresiones y volver a una posición de camino, a caminar, como muy bien nos describe el profesor Tejedor, el pueblo Kickapoo. Lo de los suicidios plantea un problema más terrible. Es decir, hay algo que está fallando en el siglo XXI y estas sociedades siguen sin encontrar. Han encontrado su camino muchas veces, sin embargo ahora empiezan a no encontrarlo. Resistencia. Resistencia que se manifestó cuando reciben la visita de unos extraños migrantes que no venían en pateras, sino que venían en carabelas, que tenían magníficos cañones y que los visitan entre el siglo XV y el XVIII, se extienden por el mundo, es decir, las poblaciones blancas.
Resistencia que naturalmente fue muy problemática, porque el primer encuentro de una población no blanca con una población blanca, según el cálculo de Nicolás Sánchez Albornoz, el gran demógrafo, hijo del gran Patrón Claudio, era más o menos entre el 50 y el 60 de mortalidad. Ahora los últimos estudios nos están dando un 1,33 de mortalidad, es decir, que solo sobrevive 1 de 33. Estudios últimos, por ejemplo, sobre las Islas Marquesas, allí donde murió Gauguin y donde murió el cantante Jacques Brel, magníficas, paradisíacas, están perfectamente, son los últimos estudios, 90.000 habitantes a la llegada de los blancos, 2.000 en 1800. Si hacemos el cálculo, ¿no? Es 1,33. Así que nos está dando diversas formas. ¿Quiénes quedan? Darwinistamente los resistentes, ¿no? Que son los que han resistido a esta agresión ecológica, que es la primera que con sus bacterias, que nosotros los euroasiáticos somos bastante guarros y tenemos montones de enfermedades en nosotros que están en un nivel muy bajo pero que afectan a las poblaciones que tocamos. Pensad en desde la varicela a la viruela, al sarampión, a la tosferina, a todas las variedades de gripe, es decir, una variedad inmensa de cositas y animalitos que ya conviven con nosotros, que han matado generaciones anteriores, pero que conviven con nosotros y destrozan a las sociedades con las que nos encontramos. Esta es la primera resistencia. Claro, quedan personas muy resistentes, que además han tenido que luchar, han tenido que adaptarse, pero esos son esos tamaños tan grandes, esas digamos complesiones. Primera. La segunda resistencia, una resistencia que descubría con Nicolás Sánchez Albornoz, fantástico, de los años 80. Junto a esto, el choque es que su civilización se hunde. Y se hunde mientras se está muriendo toda la población. Así que la segunda resistencia es las que quedan, son los que no se dejan morir, los que no se dejan, y adoptan una posición absolutamente de arco que se flexiona y sigue disparando, que es lo que muy bien nos describe en la biografía sobre Chacoca Panito. En esa línea de resistencia, y aunque el profesor Tejedor me había dicho que no introdujera una cosa tan dramática, ¿no? Dejo a Santi que explique este libro del cual yo, como veis, no he contado nada, porque quien lo tiene que contar es él y quien lo tenéis que comprar son vosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Es un honor y una responsabilidad hablar hoy aquí en el salón de casa con la familia de viajes y de palabras, rodeado de amigos y de maestros. Muchas gracias por venir a escuchar esta historia, una historia repleta de silencios, de interrogantes y de antihéroes, también de un héroe. De él hablaremos largo y tendido, pero sobre todo, insisto, es viernes. Muchas gracias por venir, espero que os guste. Empezamos.
decide escribir un libro quién es, qué significa, por qué es importante Chaco Cánico. Buenos días, mi gente de España. Aquí les estoy mandando saludos. Soy Andrés Ánico, soy el hijo de Chacuca Ánico, así sí, pues ahí le mando saludos de aquí de la tribu, la Mayanita. Ahorita estamos esperando para comenzar la casa en tiempo de frío, y pues ahí le mando saludos a mi hermanito, la que hizo la historia de la vida de papá, Santiago, mi hermanito. Saludos, hermano. Pues ya estoy esperado para ver estos libros, hermano. Me decía mi editor Luis Pastor, colega y amigo, una de las personas con mayor potencial comunicativo que he podido conocer en los últimos años, me decía que no podíamos poner la palabra imposible en el subtítulo. Finalmente la pusimos, ahí está, logré convencerla, porque le dije: Luis, este viaje nunca se hizo, aunque se hiciera, y este viaje nunca se volverá a hacer, aunque mi objetivo sea en los próximos meses regresar a México para explicar esta misma historia. Sucede cuando se trata de algunos proyectos, especialmente cuando tenemos que juntar las palabras, que todo se vuelve imposible. Por eso, mi principal objetivo hoy es que todos, y me incluyo en todos salgamos de esta librería, la mejor librería de viajes de España, todos salgamos con muchas preguntas, con muchas dudas y con muchos interrogantes. Si es posible, con la conciencia algo herida, y por qué no, con el interés por los pueblos nativos americanos un poquito más despierto. Pero lo digo ya desde el principio, esta es una historia que yo nunca aprendí a contar. Hay otras que me explicaron, mucho más contundentes, mucho más impactantes, mucho más bonitas. En el segundo viaje, antes de regresar a Nacimiento, donde ellos viven, me explicaron una leyenda que las madres cherokee explican cada noche a sus hijos. Es una historia que habla de dos lobos. Resulta que hay un lobo que simboliza lo malvado, la furia, la codicia, la avaricia, el dolor. El otro lobo es el lobo que representa lo positivo, la bondad, la generosidad, el amor. Entonces, los niños cherokee preguntan a sus madres: ¿cuál de los dos es el que vence? Y ella responde: aquel al que tú alimentas. Una historia corta, pero de un gran significado que quizá nosotros hoy en día hemos olvidado. Como también resulta interesante y al mismo tiempo muy informativo hacer un recorrido por las miradas, por los rostros, por la sabiduría de estos pueblos y de sus grandes líderes. Líderes como Toro Sentado, que nos recordó que las águilas no tienen por qué comportarse como cuervos. Líderes como el jefe Kiowa Satanta, que tiene en su historia, en su biografía, algo anecdótico que quería explicar. Resulta que este señor, que era conocido como el orador de las praderas, juntaba a su gente en las llanuras y les explicaba historias. Fue detenido, lo llevaron a un presidio en Texas, le dijeron: tienes que intentar que tus guerreros dejen de asaltar diligencias, quemar ranchos y asesinar
a colonos. No lo consiguió, de nuevo fue ingresado en prisión, y cuando él tuvo la certeza de que nunca más iba a salir de ese lugar, tomó una decisión. Decidió suicidarse. Y fijaros lo anecdótico, la causalidad o la casualidad con las que uno se topa. Resulta que este señor se suicida el mismo día del mismo mes, 100 años antes de que yo naciera. Y cuando estás documentando el libro y te encuentras con este tipo de cosas, pues te llama la atención. Aunque quizá hoy para nosotros aquí lo más importante es su reflexión y cómo intentaron explicar que ellos nunca podrían vivir rodeados de eso que nosotros llamamos casas o viviendas, pero que para ellos eran auténticas cárceles. Otro líder interesante fue Nube Roja, un líder del pueblo Sius, que decía que los colonos, los rostros pálidos, nosotros hicimos muchas promesas, les hicimos demasiadas promesas, pero solo cumplimos una, la de arrebatarles el territorio donde habían vivido por tanto tiempo. Seguimos con la enumeración con el último jefe espiritual y guerrero del pueblo apache Chiricahua, un señor conocido como Jerónimo, que consiguió mantener en jaque durante cerca de 3 años a todo el 7º de caballería, que acabó entregándose, y que fijaros, y aquí viene de nuevo la contradicción que de manera perenne ha acompañado a sus pueblos. Acabó sus días, murió una noche cuando cayó de su caballo borracho en pleno invierno, cuando venía de vender arcos y flechas en una aldea habitada por colonos. Estos son algunos de los rostros de estos grandes pueblos. Hoy hablaremos de otro, este señor, Chacoca Nico, que murió el 16 de septiembre de 2014, no sabemos a qué edad. Para los Kicapú no existen cumpleaños, toda la tribu cumple años el mismo día, la misma semana, en función de la luna. Pero tenía una virtud muy especial. Él dijo que moriría un día importante para el pueblo mexicano, tenía una capacidad de predecir lo que iba a pasar. Resulta que este señor muere justo el día en que México celebra el grito de la independencia, o sea, el inicio de su proceso de emancipación. A nosotros nos deja un mensaje interesante, un mensaje que intentaremos recuperar a lo largo de la presentación, sobre todo a partir de un rostro, insisto, que nos invita a viajar a ese pasado y a recuperar muchas enseñanzas de estos pueblos nativos americanos. Vamos a iniciar este viaje, un viaje que nos tiene que llevar sí o sí a México, concretamente al estado del norte de México conocido como Coahuila. Allí es donde viven gran parte del año los Kicapú. Si os fijáis en el mapa, en este círculo central se encuentra su reserva, la reserva de nacimiento. Pasan unos meses en este lugar para posteriormente desplazarse a los asentamientos que tienen en Oklahoma y en Kansas. Muy cerca de ese lugar, a pocos kilómetros, está un municipio conocido como Piedras Negras. En este lugar, hace muy poco tiempo, se reunieron todos los líderes del narcotráfico. Hicieron una reunión, seguramente para distribuirse sus negocios, sus territorios y también el plan a futuro de lo que querían hacer, cuáles iban a ser sus fechorías. Les lo cuento por un dato que no es anecdótico. Resulta que los dos viajes, las dos veces, en las dos ocasiones que tuve que viajar a México, me aconsejaron, y así fue, que lo hiciera acompañado de escoltas armados en coches blindados. Este estado, el estado de Coahuila, ha visto cómo se ha incrementado en un 500% el conjunto de delitos y asesinatos perpetrados por el narcotráfico. Y esto tiene que ver con algo que también quería decir al principio de la presentación. Este libro está dedicado a dos personas. Una de ellas, como podemos deducir, es Chacoca Nico. La otra es este joven, un joven llamado Palo, que se encargaba de liderar e impulsar proyectos solidarios en México. Resulta que su padre, que fue la primera persona que me habló de los Kicapú, fue alumno del máster que nosotros impartimos en la universidad. Un mes de mayo nos llevamos a los estudiantes a Sevilla. En ese congreso de Sevilla me tocaba impartir una charla sobre ética y comunicación. Y en esa charla yo hablé del blog del narco. El narcotráfico tiene una página web. Y en esa página web proyectan vídeos, fotografías y todo tipo de contenidos. Cuando abandonamos el congreso y caminábamos por las calles de Sevilla para regresar al hotel, su padre se puso a mi lado y me dijo: es verdad lo que has dicho. Entonces me quedé sorprendido, no entendía, ¿no?, qué sucedía. Me dijo: es verdad lo que has dicho. Y en esa página, en el blog del narco, apareció la fotografía
de mi hijo cuando fue asesinado por los Zetas en colaboración con la policía mexicana. La historia quedó ahí, una historia que te deja pensativo. Yo lo confieso, no con mucho orgullo, que cuando llegué al hotel le pregunté a ese al que todos le preguntamos, que es Google, si realmente era verdad lo que él me había dicho. Y por desgracia era cierto. Resulta que en Google sigue todavía publicada la fotografía del cuerpo sin vida cubierto de sangre de su hijo. Este es un poco el inicio, también el compromiso de este libro, que más que un libro es una promesa, un juramento y en cierto modo un tributo a estas dos personas. Un libro que tiene un cronograma muy particular. Pep ya lo anticipaba, José María también daba algunas pinceladas, pero la historia es esta. En octubre de 2013 realizo un primer viaje a Nacimiento, Coahuila. Me encuentro a este señor y le digo, Chacoca, me gustaría escribir el libro de tu vida. Él no responde, se encierra en un hermetismo que los caracteriza. Yo me marcho y al día siguiente me llama Andrés, el abogado que lo representa, y me dice, estoy con Chacoca, está aquí conmigo, y dice que quiere que el libro lo escriba en español. Entonces es como si te toca la lotería, tienes la oportunidad de sentarte delante de una figura como él y escuchar todo lo que te podía aportar y lo que te podía comunicar. Entonces decidimos que yo regresaría en agosto para, con grabadora y cuaderno en mano, recoger todos sus testimonios, todos sus datos y todas sus reflexiones. En agosto, por casualidades o por proyectos académicos, me encontraba viviendo en Costa Rica, tuve que viajar a El Salvador, todo se complicó y les pedí si por favor podíamos postergar ese encuentro a diciembre. En diciembre yo tenía que regresar al Distrito Federal y eso me permitiría subir al norte del país, poder hablar con este señor. Él accedió, dijo que sí y dijo que me esperaba. Sucede que entre el mes de agosto y el mes de diciembre, concretamente el 16 de septiembre, caminando por San Cugat, donde yo vivo, me llegó un mensaje de WhatsApp que decía: Chacoca ha muerto. Imaginaros el relámpago, el vacío y la frustración. Se había perdido la oportunidad de aprender y de recoger los testimonios de este señor que aglutinaba historias de todo tipo, y a veces historias que habían quedado olvidadas. Pues lo importante es convertir las crisis en oportunidades. Al día siguiente llegué a la universidad un poco antes, escribí 10 cartas de condolencia dirigidas a sus 10 hijos y les dije: yo le prometí a vuestro padre que iba a escribir el libro de su vida. Si vosotros me autorizáis, me permitís de nuevo ir a Nacimiento, yo me comprometo, como pactamos, a viajar en diciembre y a escucharos a vosotros, al resto de familiares y a sus amigos. Ellos accedieron y en diciembre de 2014 puedo hacer ese segundo viaje a territorio Kikapú para hablar con su hijo, con sus familiares e intentar reunir la información. Una información que da forma a un libro que se publica en diciembre de 2015, que pude presentar en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero fijaros, porque la primera idea ya es contundente. Tenía que escribir, he escrito el libro de un muerto. Pero la situación es más compleja todavía. No solo es el libro de un muerto, es el libro de un señor con el que pude pasar tan solo 8 horas. Cerca de una mañana y parte de la tarde. Lo más lógico hubiera sido retirarse y olvidar ese proyecto editorial. Pero claro, ¿quién renuncia a la posibilidad de atravesar estas montañas, reunirse con ese pueblo, aunque ella no estuviera, a intentar recoger algunas de las reflexiones, reunir los datos y luego al regreso intentar contar algunas de las historias? Lo que pasa detrás de esos macizos pétreos es espectacular. Incluso cuando México celebra su bicentenario, se desarrolla un gran proyecto audiovisual en el que producen una cápsula audiovisual de cada uno de los estados del territorio mexicano. Cuando toca guionizar qué se iba a contar, qué se iba a explicar del estado de Coahuila, el gobierno rápidamente, sin ningún tipo de titubeo, tiene claro que tienen que hablar de los Kikapú y producen y viralizan este vídeo.
En la Sierra de Musquis, Coahuila, los Jicapús, pueblo elegido del dios Quisiyata, cumplen el ritual impuesto para la eterna renovación del mundo. Los guerreros cabalgan, simbolizando el regreso de la cacería o de las guerras ancestrales. En la comunidad del nacimiento, origen del río Sabinas, son recibidos por mujeres, niños y ancianos, quienes los honran. La fiesta se acerca. Los hombres purifican y adornan sus cuerpos. Las mujeres preparan el festín para sus guerreros. Así inicia la celebración del pueblo Jicapú. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Llaman a sus mujeres con cantos, lanzando al aire sus mensajes de amor. Los guerreros ofrecen la celebración a la sobrina, una joven que se convierte en la patrona del ritual. Bailan junto al fuego eterno, que representa la presencia del Dios en sus hogares. El baile termina al amanecer, agradeciendo el regreso del verano y la temporada de lluvias. Es la danza del guerrero del pueblo Jicapú en Coahuila. Es una tradición y es nuestra. Espectacular, sin duda un reto, pero un reto repleto de preguntas. Preguntas que como periodista de viajes es difícil de solventar. Entonces aquí surgió la posibilidad de aplicar una técnica que otros habían hecho antes más y mejor. Una técnica de intentar construir el perfil de un personaje a partir de aquellos con los que había convivido, los que lo habían conocido, los que tenían algo que contar de él. Conseguí reunir a una veintena de personas que son los protagonistas, junto a Chacopa, de este libro, que me hablaron de cómo él era, de cómo él fue. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer para acercarnos a este objeto de estudio, a este tema, es ¿cómo eran ellos? ¿Cómo fueron los Jicapús? De los Jicapús dicen que a las buenas lo dan todo y a las malas también. Dice Alfonso Fábila, uno de los grandes antropólogos mexicanos, que los Jicapús nunca lloran, no saben llorar. Y en su historia encontramos un episodio interesante. Resulta que en la frontera entre Estados Unidos y México se encontraban estos señores, que todos hemos conocido a través de Hollywood, y que es el pueblo apache. El gobierno mexicano, incapaz de intentar contener los ataques, las escaramuzas de estos individuos, le pide al pueblo Jicapú, y otra vez la paradoja, le pide si puede ayudar al gobierno mexicano y conseguir contener y expulsar a los guerreros apaches. Lo hacen, y a cambio, me lo explicaba el hermano de Chacoca, que vive recluido en una vivienda de nacimiento, ciego desde los 7 años, me decía: mis antepasados son responsables de lo que hoy es México. México no sería el estado actual si nosotros no hubiéramos contribuido. Es más, decía, nuestro juramento es para siempre. Si de nuevo el país tiene un problema, una invasión, un ataque, estaremos otra vez preparados y dispuestos para colaborar. Y además introducía una pincelada, un dato importante. Cuando me comentaba que habían conseguido expulsar a esos señores que respondían al nombre de apaches, añadía algo: nosotros nunca pedimos oro, no queríamos como recompensa dinero. Lo que pedimos y consiguieron fue una extensión de tierra de 7.000 hectáreas, que es el lugar donde ellos viven y que es para ellos una tierra totalmente sagrada. Es la tierra de nacimiento, donde viven largas temporadas, salvo cuando peregrinan y viajan a Estados Unidos. El nombre Jicapú significa los que caminan por la tierra, los que se mueven de un lugar a otro de manera constante. ¿Cómo es la casa de Chacoca? La casa de Chacoca, donde pude hablar con él y después con su hijo, es esta. Y entonces aquí se acaba el romanticismo y se acaba todo lo que pensábamos que iba a pasar hoy. Es más, alguno dirá: pues es como la mía. Esta era la casa de verano de Chacoca, este era uno de sus vehículos. Y cuidado, estos señores no tienen que pedir caridad ni limosna, tienen un hotel, una gasolinera, un casino. Han sabido, entre otras muchas cosas, solventar su situación no solo a nivel cultural,
por supuesto, amenazadas, sino también a nivel económico. Pero me gustaría enfatizar algo. Esta es la casa de verano, porque la casa de invierno es distinta. Cuando se acerca el frío, todos los integrantes de la tribu construyen este tipo de infraestructuras que les protegen mucho mejor que la que veíamos anteriormente del frío. Lo que hacen es introducirse en los ríos de la zona, son los únicos autorizados para talar esa suerte de juncos que manualmente transportan hasta el exterior, los colocan bajo el sol para que se sequen y finalmente los utilizan para recubrir, para revestir esas estructuras de madera similares a un iglú, que es donde viven cada invierno. Esta es una tradición que han respetado, que quieren respetar y que para ellos es muy importante. Otro aspecto decisivo para el pueblo y para la cultura kikapú es justamente el de la caza. Se organizan partidas de jóvenes y adolescentes que a lomos de sus caballos y de sus mulas se adentran por la selva para buscar sobre todo el animal que es más preciado en su cultura. Es el venado de cola blanca, del cual utilizan prácticamente todas sus partes, pero especialmente dos: el costillar y la lengua, que sirven como ingredientes decisivos, imprescindibles en las misas o ceremonias que celebran ritualmente en cada ciclo lunar. Me decía el hermano de Andrés, y es muy bonito, ¿no?, ver el significado de sus nombres. Todos tienen un nombre en español y un nombre en kikapú. Él se llama Eduardo Ánico, pero todos lo conocen como Chitocano, que significa el rayo que rompe un árbol. Él me decía algo que es muy motivador, que fue muy motivador, que me sirvió como un gran estímulo. En una de las entrevistas me comentó: si en la época de mis abuelos, o de los abuelos de mis abuelos, alguien hubiera venido como tú para hacer preguntas y obtener información, hace tiempo ya que yacería muerto en alguno de nuestros campos. Muchas gracias por la motivación, lo tengo en cuenta y intentaré que eso no suceda. Pero esto viene un poco a reforzar que ellos no quieren hablar, no están interesados en que se sepa, sobre todo porque han entendido que es un camino, una vía posible para perpetrar y mantener a la larga sus culturas y sus tradiciones. Así eran ellos. ¿Cómo era el personaje principal que hoy nos ocupa? ¿Cómo era Chacoca Nico, cuyo nombre significa el invencible, aquel al que nadie puede derribar, aquel al que todos atacan pero todos desfallecen cuando él comienza a pelear? Pues Chacoca era un personaje muy particular, siempre ataviado de su sombrero tejano, de sus botas de cowboy, una persona que no sabía leer, que no sabía escribir, pero que era ampliamente respetada por todos los líderes tribales de México e incluso por las autoridades gubernamentales. Me contaban varias fuentes que siempre que visitaba Coahuila o alguna de sus principales sedes, los gobernantes estaban dispuestos a recibirlos. Y a pesar de que no tenía estudios, tenía una profunda preocupación por los problemas de la política internacional, sobre todo el problema del agua. Para él era algo importante y algo que debía preocuparnos a todos. Entre sus aficiones destacaba la de cuidar y apostar con caballos. Tenía un caballo llamado Torino, que sembró el terror en toda la zona porque ganaba todas las carreras. Y también entre los elementos que lo caracterizaban se encontraba su particular sentido del humor y su particular personalidad para mediar en los conflictos. De él decían que siempre estaba dispuesto a escuchar, pero también tenía una personalidad férrea y contundente. Cuando México tiembla por la revolución zapatista que recorre desde Chiapas todo el país, con esa figura mediática del comandante Marcos, se organizan varias caravanas, una de las cuales, liderada por el propio Marcos, llega a Nacimiento, con el objetivo de hablar con Chacoca. Se genera una gran expectación, todos asisten a ese lugar para ver qué decían o qué se explicaban el uno al otro. Pero la conversación nunca se produjo. Chacoca le dijo: tú estás viendo mi rostro, yo no sé quién eres tú. Si quieres que realmente hablemos, tienes que descubrirte y quitarte el pasamontañas. Marcos, por razones obvias, no accede, se marcha y, según me comentaron, regresaría semanas después, esta vez con el rostro descubierto
para hablar con Chacoca e intentar reflexionar sobre cuál debería ser el futuro de los pueblos indígenas de México y de toda América. Chacoca tenía otra particularidad. A la edad de 8 años dijo que Estados Unidos iba a tener un presidente negro y parece ser que aceptó. Dijo más cosas difíciles de interpretar y algunas parecen improbables, porque él aseguraba que cuando este país, por tercera vez, Estados Unidos, por tercera vez, tuviera este presidente de color, el mundo caería en una etapa aciaga, difícil, desastrosa. Algo que, insisto, parece ser que no va a ser posible, porque este señor no se presenta a las elecciones. Momento. Chacoca enfermó, y en esta imagen se nota que su estado físico se había deteriorado ampliamente. Resulta que ellos no hablan nunca de sus dolencias, de sus enfermedades. Me contaban que seguramente padecía problemas renales, que tenía que ser intervenido en Austin en una grave y delicada operación. Él no aceptó, pidió que por favor le regresaran a Nacimiento, quería pasar allí sus últimos días. Y Andrés, que es ese abogado mexicano y para mí un conducto muy interesante para conseguir información, dice que pasó los últimos días al lado de Chacoca, postrado ya en su lecho, y que le dijo una frase que es contundente. Chacoca, cuando estaba a punto de morir, logró empalabrar una sentencia que decía: ha llegado el momento de devolver el cuerpo que me fue prestado. O sea, no ha llegado el momento de devolver mi cuerpo, sino ha llegado el momento de retornar aquello que alguien algún día me prestó. Así era Chacoca, y me gustaría hacer ahora dos cosas. Por un lado, presentaros a viejos amigos y grandes colegas, Utara y Virginia, que ya me acompañaron en otra presentación de otro pueblo indígena de México, que como veis son artesanos de la música, especialmente de la flauta nativa y del tambor ancestral, y que, si os parece, les vamos a agradecer su presencia y su colaboración con un fuerte aplauso, por favor. Les he pedido, llevamos varios meses hablando, hoy se lo he recordado, si ya que estamos aquí, y esto no es una presentación de un libro, sino en cierto modo un recuerdo, un tributo, si nos pueden ayudar con sus melodías, homenajeando, recordando la figura de Chacoca. Aquí les dejo libertad total, el tiempo vuestro. Adelante y muchas gracias.
esta historia, una historia repleta de silencios. Fijaros que una de las primeras frases que me dijo Chacoca fue: no preguntar cómo nacer, no preguntar cómo casar, no preguntar cómo morir. Y uno se plantea, si yo he venido aquí a buscar información, ¿qué pregunto entonces? Pues le pregunté a los que forman parte de ese grupo de maestros que he tenido, entre ellos una doble generación de viajeros que se mueven sobre todo por el norte de África. Están por aquí David y Paul Ruby, que me ayudaron a entender un poco cómo enfrentarme a este reto. Me decía David que observar a otras culturas es una manera de mirarnos en un espejo que nos enseña que somos diferentes pero también que somos iguales. Interesante, como también fue muy interesante lo que me explicó un señor que quizá habéis visto alguna vez, Pepe Hernadas, fundador y director de una librería que es un lugar mágico. Por eso era tan importante hoy estar aquí. Resulta que Pep me dijo, mejor, nos dijo a mí y a mis estudiantes cuando vinimos hace unos meses a esta librería, estaba Camilo, estaba David, estaba Dani, nos dijo algo que él consiguió aprender después de sus viajes como antropólogo por el norte de África. Y resulta que los lugareños le decían: los blancos tenéis los ojos muy grandes, pero no veis nada. Y hablando de ver, uno de los grandes maestros que he tenido la oportunidad de conocer, la única persona que conozco que ha trabajado en todos los medios de comunicación que existen, que como todos los sabios es una persona muy humilde y muy sencilla. El profesor Gabriel Jaraba, que me explicaba algo contundente e importante. Sabemos ver, pero tenemos que aprender a mirar. Y hay un problema, un riesgo que nos acompaña cada vez que hacemos la maleta, y es meter dentro de ella esa miopía viajera de la que debemos constantemente intentar desprendernos. Y termino, Pepa Roma, que ha sido también una aliada en estos proyectos editoriales, me explicaba que es cierto que hay diferencias, pero esas diferencias no son muros, y también es importante entender que algunas diferencias existen, pero que otras simplemente las construimos nosotros. Termino con la figura de un gran amigo, Luis Pont, un gran aventurero, que ha recorrido en Vespa todo el continente africano y que, sin darse cuenta, una vez, estando en el desierto del Sáhara, dijo algo que se me quedó grabado. Es que la capacidad de elegir es lo que nos convierte en seres libres. Y estos señores, los Kikapús, han elegido, y han elegido respetar, mantener y cuidar sus costumbres, sus tradiciones y su folclore. Y termino hablando del presente y del futuro, un presente repleto de interrogantes. Este señor es Andrés Ánico, uno de los hijos de Chacoca, que con poco más de 26 años se ha convertido en el nuevo líder espiritual del pueblo Kikapú. Estando con Andrés en nacimiento, en su reserva, él me decía: es muy complicado ser el jefe, ser el líder, porque sucede que yo tengo que estar constantemente obedeciendo y sirviendo a mi gente. Mensaje subliminal o directo para nuestros políticos. Quizá deberían aprender también de esta forma de entender el poder y la gestión del poder. Pues cuando presentábamos en la Universidad Autónoma de Barcelona en diciembre este libro, él tenía que venir. Es más, teníamos los billetes, compramos los billetes. Resulta que cuando llegó al aeropuerto de Monterrey, alguien, que espero nunca conocer, alguien le dijo: usted no puede viajar. Y él, como un pez que han sacado de su pecera, se regresó. Se regresó a su casa desorientado, frustrado, y tuvo que hacer noche en un hotel de carretera. Estando allí, nos mandó a todos este vídeo. Buenas noches, mi gente de España, ¿cómo has estado? Y saludos a Santiago, mi hermanito. Perdón, lo siento mucho, hermano, pero no pude ir a España, hermano. No me dejaron, no pude subir al avión. Sí tenía un pasaporte mexicano, pero faltaba mi pasaporte americano, hermano. Lo siento mucho que no lo puedo acompañar a ustedes pues para allá. Pues todo estaba en el aeropuerto allá.
así lo siento mucho para toda la gente que pues que no sé, ahora me estaba esperando a verlo. Mira, ahí está la mochila, ahí está todo, aquí está el motel, el cuarto motel ahora. Es una tristeza, hermano, la verdad, tanto tiempo planeando y para que pase una tragedia así. Pero no, pues, ahí para la otra, hermano, lo siento mucho, perdón para la gente. Bueno, cuando esto sucede no se puede hacer nada, pero me vino a la mente una de las historias que me contó su padre. Su padre me explicó en esas 8 horas que pude pasar con él, que una vez, estando en un aeropuerto de Estados Unidos, viajaban Chacoca y su hermano, había un control policial que diferenciaba entre ciudadanos americanos y ciudadanos extranjeros. Ellos dos pasaron por el medio y no se pararon. La policía les rodeó, les persiguió y de nuevo les volvieron a preguntar: ¿son ustedes ciudadanos americanos? Ellos siguieron caminando, todo se tornó más violento, los rodearon más agentes de la policía estadounidense y les preguntaron otra vez: ¿son ustedes ciudadanos americanos? Y Chacoca les respondió: no, nosotros somos nativos americanos. Algo que quizá alguien debería haber recordado a la persona que atendió a su hijo hace unos meses tan solo en un aeropuerto de México. Muchas gracias a todos. Me toca a mí hacer de profesor, ordenando esto un poco, y no voy a dar turno de preguntas, sino que si queréis preguntar algo al profesor Tejedor, a Santi, cuando estéis con los libros o en la mesa que va a estar haciendo la firma, pues preguntáis lo que queráis. Yo ahora lo único que me toca es pues decir quién es el asesino, ¿no? Que es el tema. Y me gustaría decir una cosa. ¿Qué método tiene el profesor Tejedor para haber hecho un libro que a mí realmente me ha sorprendido, porque me he ido sorprendiendo los libros de Santi, pero el último me ha sorprendido mucho más? ¿Y por qué? Porque ha logrado adoptar una mirada, una oída, quizás mejor decir, chamánica. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene teoría, afortunadamente, que se deja impregnar por lo que va oyendo, va viendo y nos lo va contando, y al mismo tiempo que empatiza, que coge y se va metiendo en la piel de esos distintos personajes que van apareciendo, resulta que se va transformando a él. Esa es la actitud chamánica, la medicina chamánica, funciona así, ¿no? Y esto llevado a la literatura y a la literatura de viajes, yo creo que es una cosa muy interesante, porque aquí no tenemos al teórico, por ejemplo Perceval, que destrozaría a los pobres Kickapoo cayendo encima de una teoría sociológica, sino que tenemos una visión desde tampoco exactamente a los Kickapoo, sino de alguien que va tomando, como muy bien ha dicho el profesor Tejedor, y como muy bien decía, bueno, recogía el profesor Tejedor de Chacoca Nico, cuerpos prestados, porque al fin y al cabo solo somos entes en cuerpos prestados. Y este es un libro que cuenta un ente, pero dos que están en diálogo, aunque solo estuvieron 8 horas juntos en la vida real, pero a lo mejor Chacoca Nico nos está acompañando ahora, así que es fantástico. De todas maneras, en el libro está. Muchas gracias. No sé si tengo, creo que no, algo de chamán, pero gracias por el cumplido. Lo que sí me gustaría compartir es la manera de pensar los viajes. Que a todos o casi todos nos gusta viajar. Y os explico mi forma. Yo creo que hay que viajar con un porcentaje de organización y un porcentaje de improvisación. Yo me voy mañana a Verona y la persona que viene conmigo no sabe que el hotel donde vamos es justamente un hotel situado en el patio de la casa de Julieta. Hay que tener algo organizado. Lo demás es todo sorpresa y está abierto a la improvisación. Viajar a los lugares construyendo en casa el guión no funciona. Y termino y os explico algo. Yo hacía tiempo que no me había sorprendido tanto de conocer a una persona y de aprender tanto de una persona.
una persona o un grupo de personas que han apostado por ser auténticos. Y fijaros, cuando preparábamos esta presentación, Pep, José María, Virginia, Utara, hubo alguien que me dijo, ¿por qué no hacéis una presentación como todo el mundo? No sé vosotros, pero yo empiezo a cansarme de esas cosas que se hacen como todo el mundo. Ha llegado el momento de intentar atreverse, ser distinto, ser un poquito más auténtico o genuino, como ellos os enseñan. Y además que esto no es una presentación, esto era un intento de conseguir una historia que es una historia inacabada. Fijaros, yo he conseguido desarrollar una gran habilidad, que es llegar demasiado pronto o demasiado tarde a los lugares y a las personas. Fui a nacimiento, Chacoca dijo, quiero que el libro lo escriba al español. Murió. Regresé, junté las palabras, escribí estas páginas, hoy estamos hablando de ello, son 23.108 palabras, mejores o peores, pero Chacoca, allí donde estés, que sepas que son tuyas. Muchas gracias y un gusto.
aquí no he traído notas en papel, me las he escrito en el cuerpo. Y a vez que voy actuando y voy sacando diversos... no os preocupéis, solo será la mano, porque evidentemente no tendría mucho éxito. La nación, para decirlo exacto, la nación Atahualpiscat ha tenido en el último año 100 intentos de suicidio. 100 intentos de suicidio sobre una población de 2.000 personas son muchos. Hace 2 semanas, 10 en un día. Naturalmente esto ya empezó la prensa canadiense, que es en Canadá, cerca de Ontario. Cerca de Ontario, es decir, está a 9.000 kilómetros de Ontario simplemente, ¿no? Y a más o menos 3.000 kilómetros de la próxima población. Suena aislamiento, ¿no? Este grupo bueno, ya ha empezado a preocupar la prensa canadiense se ha preocupado, habida cuenta de que ya ha habido 2 epidemias en los 2 últimos años, le llamamos epidemias, no sé cómo llamarlo yo a esto, ¿no? Ha ocurrido en la nación inuit, en un grupo de la nación inuit, cerca de Manitoba, y en otro grupo de otro, ahora mismo no me viene el nombre, otro grupo étnico canadiense. Bueno, ¿qué me ha hecho reflexionar a mí sobre un concepto que es la resiliencia, que ahora está muy apartado, muy metido, muy mediatizado, muy metido en esta sociedad neoliberal y se dan muchos cursos? No os preocupéis, lo vais a oír en los próximos años, ahora está de moda en Estados Unidos, ya viene aquí. Resiliencia es, hablando crudo y llano, resistencia, pero no exactamente resistencia, porque el origen de la palabra resiliencia es hacer un arco, por ejemplo, que se tensa, ¿no?, cuando lanzas la flecha, y que vuelve a su posición original cuando has hecho el arco. Es decir, esos materiales que sufren agresión.
Gràcies per aquesta música. Gràcies a Utara, la parella que conserva i difon la música dels Kickapoo, una música que quan la sents, jo recordo la lectura del llibre de Santiago Tejedor, que ara vindrà, que se m'ha aquí darrere, que explica una cosa molt interessant, no? No ho explicaré això. A vegades les històries, ara ho comentàvem amb Arriba amb José María Berceval, et donen el pols exacte de què està passant en un lloc. En fi, us deixo amb el Santi i el José María, que ells tenen més capacitat que jo per explicar-los, ho podeu conèixer més a fons, però sí que he gaudit d'aquest llibre i crec que és de les coses que transmeten molt bé què passa en aquell país i què passa en aquestes cultures índies que estan en aquests moments en un moment frontissa perquè la generació anterior se'n va i una és molt diferent. Quan acabi a les 8 el col·loqui i els nostres amics ens regalin un mica més de música, darrere l'escala hi ha una taula al llibre del Santi que ell ens ensenyarà molt gust. Gràcies. Bueno, pues a mí me toca hacer la presentación. Yo me había presentado, había hecho 3 presentaciones, ¿no? De estas cosas que va haciendo uno y mientras oía a Utara y al magnífico director de Altair, casi estaba haciendo una cuarta, pero bueno. ¿Qué puedo decir de la lectura del profesor Tejedor? De su libro último, que completa una línea que lleva ya investigando en una estrategia literaria bastante interesante sobre qué puedo hacer yo para entrar en este mundo de la literatura de viajes que naturalmente tiene una larguísima historia y tanta variedad de estrategias que es muy difícil encontrar ese nicho, ese lugar exacto en donde yo voy a poder hacerlo. El profesor Tejedor ha logrado hacerlo con una reflexión que haré en un momento que parece que me dejan al final. Ahora voy a hacer la introducción más bien a la temática de Chacó Canico y la nación Kickapoo. Estas semanas pasadas ha ocurrido en Canadá un fenómeno que no es nada extraño en las comunidades, naciones, pueblos originarios. Es una epidemia de suicidios en masa. Concretamente, yo siguiendo... Benvingut, José María, que són més importants que la història. Una història que vulgui tenir pretensions d'explicar
una societat, una vida, un territori, un assaig, pot ser a vegades malòrit i incomplet. Les històries són d'acord, com per exemple aquesta, que és una història d'un cap de tribu Kickapoo. Subtítol és molt clar, un viaje imposible a Northern Kickapoo. ¿Pero qué es imposible? Bueno, gente calor. Aquí present, mira, Santi, vine. Va anar... Suposo que coneixeu pràcticament tots. El Santiago Tejero és periodista, és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona de Ciència de la Comunicació, codirigeix el màster de periodisme de viatges i és director de comunicació. José María Perceval, que és moltes coses, entre elles professor de comunicació autònoma, però té un peu molt fort ficat a la història. Llavors aquesta barreja historiador, periodista, professor, el fa fent incursions a molts terrenys. Moriscos, islam, xenofòbia i, en fi, la col·lecció és llarga, no ho enumerem. José María, benvingut. Santi, benvingut. I com estava dient, doncs, el viatge del Santi al Kickapoo comença amb la sort de conèixer el Cabanico i plantejar-se, vull tornar-hi, vull conèixer amb ell i a través d'ell la seva gent i la seva vida. Quan hi torna, ell s'ha mort i troba el fill. Per això el viatge impossible és perquè no pot conèixer, no pot trobar la persona que havia conegut. I el fill, amb les converses amb el fill i amb la gent de Xacoca, aquí apareix un poble, apareix una vida, apareix tot aquest mite de l'indi americà que l'ha quedat relegat, tancat a les seves reserves, amb una vida bastant difícil. Doncs és el que deia abans, les històries s'ompleixen a la història, perquè et donen el sentiment